Irán Aviv. El arte real. Hoy presenta Excalibur, simbolismo esotérico. Si examinamos la etimología y la leyenda que rodea a Excalibur, la espada del rey Arturo, nos daremos cuenta de su importancia. Excal es una transposición de la palabra latina calx, que significa piedra caliza. La palabra inglesa calix significa un recubrimiento exterior. ¿Sabes qué tiene, o tenía, un recubrimiento exterior de caliza? La Gran Pirámide de Gizeh. Como mínimo lo tenía antes de que fuera extraído por manos humanas y por el tiempo. La raíz etimológica cal se refiere a una medida, y la podemos encontrar en palabras como cálculo, calculadora y calendario. Si un extraño examinara nuestro idioma, podría hacerse fácilmente la idea de que todas las ciencias de medición de nuestra cultura se inspiraron originalmente en la Gran Pirámide. Incluso la palabra California se deriva de una palabra española que se refiere a una isla fabulosa. Se supone que se trataba de una isla, llamada Lemuria, o Isla Mu, y que tenía pirámides. También existe la palabra árabe califa, que se utiliza para designar al sucesor del profeta en la religión islámica. Etimológicamente, el darle a alguien el título de califa equivale a llamarle maestro de la Gran Pirámide. El sufijo bur se refiere a quemar o iluminar. Esto aclara incluso más la que se cree es la raíz gaélica de Excalibur, Calibunius. Esto significa simplemente fuego de la pirámide o fuego del tiempo, ya que Kali hace referencia a Kali, la diosa hindú del tiempo. Según las leyendas del rey Arturo, Excalibur era una espada de doble filo que estaba incrustada en una roca conocida como la Piedra Filosofal. Solo la podía sacar de allí el propio rey Arturo. Aunque la espada se encontraba incrustada en la piedra, procedía de la Dama del Lago, de las aguas de sabiduría, el poder humectante universal. La piedra filosofal es un conocido símbolo alquímico. Representa la piedra que remataba la Gran Pirámide, que contiene toda la ciencia de la Atlántida. Este coronamiento, o piramidón, jamás fue encontrado y es uno de los misterios de la historia. La historia oculta nos dice que se disolvió y nunca pudo volver a ser activado, convirtiéndose finalmente en un paraguas tetradimensional que se encuentra por el cinturón de Van Allen, a unos 20.000 kilómetros alrededor del planeta. A veces también a esta ciencia atlante se las llama la cristiandad del Grial. La historia de Arturo es realmente la de Thoth, el constructor de la Gran Pirámide. La conciencia crística es el software que nos permite acceder al don de Thoth, que es una superciencia más allá de nuestra imaginación, y que nos da la capacidad de transformar el planeta. Saber utilizar esta superciencia conecta para acceder a la línea temporal original. Es preciso mencionar aquí otro aspecto relativo a Thoth. Los griegos lo conocían como Hermes, Hermón, en su sentido trascendente, por el sufijo on, solar, y los romanos como Mercurio, y también Asclepio. Su madre era Maya, la más resplandeciente de las Pléyades, que eran 7 diosas de la mitología que se convirtieron en estrellas. Aunque el rey Arturo era el único que podía sacar a Excalibur de la piedra, esta espada representa una herramienta que cualquiera puede utilizar. Su secreto está en el lago. Excalibur es un código secreto de la energía femenina y de cómo utilizarla. Que la Dama del Lago resida en el lago, el agua representa lo femenino, la sabiduría, nos dice que el secreto está en la energía femenina. Este es el don de Tauti. Es el don de la diosa. Esto es un estado parecido al trance y que se recibe su inspiración de una diosa, musa, más bien, que podíamos llamarla emperatriz, como aquella de la carta del tarot que tiene un significado oculto, sófico. Existe otro aspecto interesante en la espada Excalibur. Los querubines custodiaban la entrada al jardín del Edén, y la Biblia también menciona que llevaban una espada flamígera que se movía en todas direcciones para custodiar el camino del árbol de la vida. Si Excalibur representa el secreto de la energía femenina, este pasaje nos está diciendo que este es el secreto para regresar a la línea temporal original.
Así pues, el árbol de la vida se refiere a la línea temporal original, pero también tiene otro significado. El árbol de la vida se refiere a la cábala mística o sagrada, que se podría considerar como uno de muchos caminos para comprender los dilemas de este universo. La cábala es como si fuera una matriz que existe entre el aspecto espiritual y los aspectos mentales de la creación. Asimismo, también se la ha considerado la base de nuestro sistema inmunológico, tanto físico como espiritual. Los humanoides que colonizaron las Pléyades, Sirio y Orión eran todos originarios de Lira. Se le considera un prisma porque después de la caída de la línea temporal original, la conciencia de luz pura se fragmentó en los 7 rayos de luz tal como podemos observar en el arco iris. Se cree que Lira es la matriz de donde surgió toda la luz. El universo manifestado está construido con el sistema Kundalini. Es algo parecido a un tipo particular de software para un ordenador. Podemos optar por seguir el sistema operativo o no, pero allí está. El pensamiento cristiano común nos ha dicho que tenemos que alejarnos de la serpiente, pero Jesús el Cristo dijo: «Sed tan astutos como la serpiente, y tan gentiles como la paloma». Cuando Miguel mata a la serpiente, es una analogía del dominio sobre estos 7 principios de la existencia o chakras. Él es el maestro de todos los yogis y sabios porque conoce lo que estos enseñan. En este sentido, Miguel o Marte, el Cristo guerrero, es un maestro ascendido. Esta analogía de la guerra en los cielos nos lleva al Apocalipsis. Las enseñanzas esotéricas sobre este aspecto de la Atlántida perdida indican que todos los secretos ocultos tienen su existencia en un atasco que puede que se despeje o no. Este es el misterio del 7º sello en el libro escatológico de la Revelación o Apocalipsis de Johannes, maestro iniciado de la Orden del Fuego. También se lo ha comparado con el del enigma de la Esfinge, que contiene el acceso a los salones de Amenti. Los fenómenos no forman parte de este reino, y como bien decía Jesús, mi reino no es de este mundo y esta información no es tan sencilla como el consultar el manual de un portátil. Por supuesto, a todos nos gustaría que nos ofrecieran todo lo que trasciende la tercera dimensión en una bandeja de plata. La evolución espiritual es un trabajo duro. No se llega a ella simplemente leyendo libros. Para aquellos que estén buscando su camino, todo lo que realmente tienen que hacer es consultar su propia intuición y seguir el horizonte de su propia conciencia. Me gustaría terminar este informe con las últimas palabras que se dice pronunció el Buda. La desintegración es algo intrínseco en todas las cosas. Trabajad con diligencia para encontrar vuestra salvación.